Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta semana las declaraciones de Mauricio Macri sobre el Círculo Rojo se la dejaron picando, como suele decir, al gobierno. Es decir, Mauricio Macri habló de este Círculo Rojo que después siguió en la agenda de toda la semana. Para los que no saben qué quiere decir, ¿qué es el Círculo Rojo? A ver, es el establishment, el poder fáctico, los grandes grupos económicos que obviamente tienen influencia sobre la política nacional como ocurre en otros países. Bueno, Mauricio Macri dijo, el Círculo Rojo me presionó para hacer una alianza con Massa y con Daniel Scioli para terminar con el kirchnerismo. Obviamente esto fue utilizado por el gobierno para decir, ¿vieron que tenemos razón? Nosotros cuando decimos que nos quieren destituir, ahí está, lo acaba de decir Macri. A ver, y la oposición directamente sale a decir, se están victimizando otra vez, se victimizan a cada rato, juegan con el tema del golpe. A ver, a mí me parece que es un tema para analizar porque ni es tan así como lo dice el gobierno, ni uno puede descartar que haya ese tipo de intentos en Argentina. Yo creo realmente que ninguno de los políticos que tienen posibilidad de llegar al gobierno tienen ambición de destituir a Cristina Fernández después de las elecciones o antes de 2015. Pero también veo muchas veces que muchos políticos muy importantes siguen la agenda de uno de los grandes grupos económicos del país, que es el Grupo Clarín. Y eso ocurrió en otros países. Recuerdo cuando Lugo en Paraguay decía, me quieren destituir, me quieren destituir. Bueno, un día le hicieron un juicio político express y en 2 horas lo destituyeron. Entonces tampoco es para dejar el tema a un lado. A ver, es cierto que el gobierno agitó quizá demasiadas veces el fantasma de la destitución y entonces empieza a no ser creído. Pero cuando uno analiza, bueno, hay razones, puede ocurrir. Por un lado, lo que ocurrió en Latinoamérica en los últimos 3 años en varios países. Después vamos a hacer el detalle, pero viene ocurriendo, ¿sí? No son los golpes militares de antaño, pero viene habiendo destituciones. Segundo, los grupos económicos. ¿Están enojados con el gobierno los grandes grupos? Y sí, hay muchos que están enojados porque han perdido privilegios. Tercero, ¿tienen herramientas para utilizar, para intentar hacerlo? Y sí, las tienen. A ver, leía hoy a Julio Blanc, prácticamente todos los días estoy leyendo cosas por el estilo en Clarín, que decía, los próximos 2 años dan miedo. ¿Por qué dan miedo, Blanc? ¿Qué es lo que da miedo? ¿Qué puede pasar en los próximos 2 años? Escucho cosas como esas todos los días, escucho periodistas que hablan de la capacidad mental o de la salud mental de la presidenta. A ver, cuando te empiezan a hablar de la salud mental del presidente es porque en algún momento quieren decir que por insania se tiene que ir, ¿sí? Son datos que uno va anotando. A ver, ¿por qué yo decía que los grupos económicos están enojados con el kirchnerismo? Recordemos, el sistema financiero perdió las FJP. El mejor negocio que había tenido en años lo perdió a manos del kirchnerismo. El campo tiene las retenciones, los grandes productores agropecuarios tienen fuertes retenciones que nunca habían tenido. Las petroleras tienen enormes retenciones en este país que nunca habían tenido. El kirchnerismo le saqueó concesiones y hasta expropió empresas a familias y fábricas muy importantes de Argentina. Recordemos el Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas, YPF. Es decir, hay muchos grupos económicos en el país que han perdido privilegios con este gobierno y que obviamente quieren que no vuelva a ocurrir. Digo, yo lo conté hace 2 semanas, pero lo repito, un jefe de política de Clarín juntó a sus periodistas y les dijo, a ver, el tema no es que Cristina pierda las elecciones, el tema es que Cristina tiene que irse antes de 2015 y si es posible tiene que irse presa, para que no vuelva en 2019 y para que no venga otro a querer hacer las mismas cosas que Cristina. Y me lo dijo una muy buena fuente y es la segunda vez que lo dice este jefe político. A ver, esto pasó con Alfonsín en el 89, ¿sí? Ya estaba elegido Menem, no había que hacer nada con Alfonsín. ¿Por qué se lo cargaron a Alfonsín? Para decirle a Menem, ojo con lo que haces. Y esto se va a intentar hacer, o podría intentarse hacer, con la persona que venga después de Cristina. Es decir, esto pasó en Honduras hace poco tiempo, en Paraguay hace poco tiempo, se intentó en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan loco pensar? ¿Por qué hay que descartar el hecho de que estos grupos económicos quieran dar una fuerte señal de que esto no tiene que volver a ocurrir en Argentina? ¿Sí? No digo que va a ocurrir, digo yo no descarto que haya un intento en el caso de que el gobierno no le vaya muy bien a las elecciones y tenga que terminar estos 2 años con menor fuerza política. Yo no lo descarto. Vamos a tener hoy a Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. Recordemos el problema que hubo con LAN. Vamos a hablar sobre eso con Mariano Recalde. Vamos a tener a Federico Pinedo, le vamos a consultar sobre el Círculo Rojo, pero también salieron encuestas que la dan muy bien a Michetti, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, a ver cómo posiciona eso a Macri para el 2015. Y vamos a hablar de lo que parece un inminente ataque de Estados Unidos a Siria, una nueva guerra
¿sí? Que puede ser muy importante para todo el mundo, no solo para el Medio Oriente. Vamos a estar con Atilio Borón. Vamos a tener un informe sobre prepagas. Vos pagás todos los meses, no tenés problema, pero el día que los necesitas, cada vez hay más quejas sobre las prepagas, en algunos casos con casos de muerte porque no fueron atendidas. Y vamos a tener un informe sobre un candidato de UNEN que apareció sorpresivamente, ¿sí? Un candidato que va a la legislatura como candidato de Carrió y que en su momento fue acusado por Carrió de corrupción. Pero vamos a empezar el programa con Mariano Recalde.